Bienvenidos a un nuevo episodio de Junior Docs, un podcast patrocinado por Despachos Médicos, 39 años en la venta de material médico quirúrgico y con la mayor calidad que puedes conseguir en el mercado. Hola José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo vamos? Muy bien. ¿Cómo va todo el tema de la rural y las guardias? Bueno, un poco adaptando ya casi terminando, ya así estamos de que salida. ya es un poco más, un trabajo más fluido, porque estamos más acostumbrados al ritmo de consulta y de emergencia en general. Claro. Entonces, bueno, creo que ya estamos más en dinámica. Ya Sí. se termina, pero ya estamos más en dinámica tanto Sí, de... nos quedan unos 3 mesecitos y estamos listos. Mira, sabes que en el episodio anterior comenzamos con un debate sobre 2 casos míos. Ok. Quería saber si querías compartir algún caso que en las últimas semanas te haya llamado la atención o que creas que pueda generar un impacto positivo en las personas que nos están viendo o que practiquen la medicina. Justo después que te grabamos el último capítulo, a los 10 me tocó la guardia y tuve una experiencia con unas pacientes que acudió con su familiar, que, bueno, ellas acudieron a consulta, ambas, porque la señora, la mamá, acudió a consulta con un cardiólogo porque sufre insuficiencia cardíaca. ¿Okay? Ese cardiólogo le explicó, le mandó un tratamiento que incluía, ya sabemos, conocemos el número de fármacos que involucra actualmente el manejo de la insuficiencia cardíaca. Entonces su motivo de consulta era simplemente que tenía una cantidad de fármacos excesiva y que ella no entendía por qué tenía que tomarse todo eso y que por eso no lo iba a hacer. Okay. Entonces la hija la llevó preocupada porque realmente ella no quería tomárselo porque era una cantidad de pastillas que ella no entendía por qué. Entonces ella acude y nada, la consulta realmente fue explicarle por qué era cada medicamento, cómo debía tomárselo y qué función debía tener cada uno de ellos y cómo ellos tenían que trabajar de forma conjunta para que sus síntomas y su evolución no progresaran. Claro. ¿Okay? Me parece tan importante que el paciente sepa realmente el impacto de cada una de las cosas que está tomando. Total. Porque no es tan fácil como simplemente tómate esto y nos vemos en 3 meses o en un mes. O sea, hay que saber realmente si me dejo de tomar esto puede ser una forma de... Es un enfoque negativo, Exacto, pero es un enfoque que puede servir. Si te dejas de tomar esto, ¿qué es lo que puede estar repercutiendo en la enfermedad o en el desarrollo o en el pronóstico? Yo en este caso traté más de enfocarlo desde el punto de vista un poco más positivo de, esto que no puedes estar haciendo en este momento, quizás con estas medidas de estos fármacos que te van a ayudar a mejorar estos síntomas, lo puedas hacer. Por ejemplo, qué sé yo, caminar 2 cuadras, de repente con la sintomatología que va a disminuir, con estos fármacos vas a poder realizarlo. Si tomas el diurético, probablemente tus piernas ya no estén tan hinchadas. Correcto. Y generalmente tratar de enfocar las experiencias positivas, que si vas a poder jugar con tu nieto, vas a poder disfrutar un poco más las actividades que realices. Entonces, más o menos por allí. Pero esta consulta me llevó a ver cómo era realmente la adherencia al tratamiento en los pacientes que tienen enfermedades crónicas y qué factores podían estar relacionados. Y en esta búsqueda consiguió un estudio que buscó evaluar cómo era la adherencia al tratamiento y qué factores realmente tenían importancia sobre en el manejo de enfermedades crónicas en sitios de atención primaria, como es nuestro caso. ¿Okay? En este caso, pues se demostró, en base a la encuesta y la evaluación posterior que se tuvo con los pacientes, que aquellos pacientes que tenían o que se les explicó su enfermedad, su tratamiento y cómo debían tomarlo, tenían una adherencia a tratamiento del 75%, versus aquellos que no les explicaron su enfermedad, no entendieron bien su tratamiento o cómo debían tomarlo, que fue apenas de un 38%. Wow. Y esto va a otro punto, y es que aquellos que tuvieron una percepción alta de relación médico-paciente llegaron a tener una tasa de adherencia de hasta el 60%, versus aquellos que tuvieron una relación médico-paciente baja de menos del 40%. O sea que no solamente está la parte profesional de, ok, sé lo que hago y te lo estoy diciendo, tómatelo, sino, hey, tomar una pausa de 5 minutos, explicarte que este fármaco es para esto, quizás un poco últimamente como estamos con lo de dar clases y eso, nos hemos puesto un poco artistas y yo de repente agarro un papel, me pongo a dibujarle para que más o menos entiendan qué mecanismo va a tener el fármaco de forma simple, para que de forma simple lo entienda y así pueda cumplir con el tratamiento que es de por vida. No. O sea, es muy difícil decirle a alguien, mira, esta pastilla te la vas a tomar de por vida, así, sin decirle el por qué. Claro, y me parece muy importante también explicar qué es lo esperado y qué es lo no esperado. Y entre lo no esperado son los efectos adversos que no nos gustaría que más bien aleje al paciente del tratamiento o aleje de esa misma adherencia. Y esa explicación puede decir, sí, el doctor me explicó que esto podía pasar y debo acudir más temprano a la consulta otra vez para modificar, para ver si tolero la dosis o algo así. Mira, me parece importante también recalcar un caso que publicamos justamente en las historias de la cuenta en Instagram sobre una paciente diabética que llegó a control. Ella ya estaba recibiendo
metformina y dapaglifosina, y su hemoglobina glicosilada estaba alrededor de del 11%. Ok. Entonces, yo hice una de las preguntas en las historias en donde planteé cuál era la terapéutica ideal en base a esto. No expliqué más nada, solamente en base a los valores de hemoglobina Momento de agradecer a glicosilada. los que participaron, Sí, sigan muchas haciéndolo con las gracias. dinámicas, Esa es la idea. Y bueno, la literatura y UpToDate sugiere que pacientes que tengan una hemoglobina glicosilada lejos de llegar al objetivo de estar por debajo del 7%, lo ideal sería manejar dos tipos de fármacos, o agonistas GLP-1, Ok. como liraglutide o semaglutide, o insulinas basales. ¿Qué ocurre? Ya tenía mi paciente en la que estaba fallando la terapéutica por vía oral, ya necesitamos hacer el switch. Fue a insulina básicamente por lo costoso Sí, y por la poca accesibilidad que tenemos en nuestro país y en muchos países a, por ejemplo, semaglutide. Bueno, también son fármacos más nuevos, que obviamente al ser más Exacto. nuevos tienen un mayor costo y menor Sí. disponibilidad. Y eso debería ser unas cosas que en un futuro temprano pueda cambiar, porque realmente son unos fármacos que, además del beneficio terapéutico en la diabetes, se ha demostrado que tiene beneficios. Eso lo podemos hablar en otro episodio. Es más, puede ser un Sí, capítulo solamente de eso. capítulo de eso. De el beneficio renal, el beneficio cardiovascular, el beneficio inclusive neurológico en pacientes con otro tipo de enfermedades que no sea diabetes. Por ¿Ok? supuesto. Quería preguntarte algo que es poco conversado, pero lo hemos hablado inclusive tras cámaras, y creo que lo podemos hablar en este episodio. ¿Cuál es tu experiencia en el manejo, literalmente el manejo, posterior a la guardia? ¿Cómo te sientes al estar detrás de un volante después de 30 horas, 32, 34 horas, viendo pacientes sin descansar, comiendo a deshoras, durmiendo, qué sé yo, 4 horas máximo? Y con un sueño muy superficial, porque Sí, yo bueno, no sé si te pasa a ti, pero por lo menos a mí me pasa de que estoy durmiendo y de repente me puedo parar Sí, muy bueno, alarmado pensando que hay una emergencia y no está sucediendo nada. claro. Entonces quería saber cómo era tu experiencia, porque la mía es... Sí, bueno, más o menos cuánto, o sea, tú sales de guardia, o sea, tenemos guardias Ujú. más o menos iguales, cerca de 24, 30 Ajá. horas. ¿Cómo, o sea, cuál es tu recorrido después de eso? Bueno, el ambulatorio donde estoy haciendo mis guardias queda aproximadamente a 35 minutos de la ciudad. Ok. Quiere decir de que durante un buen rato estoy en una autopista en línea recta. Ok. ¿Qué es lo que me he dado cuenta? De que tengo que poner música a todo volumen. Realmente Sí, bueno, un estímulo. tengo que tener un estímulo que me haga estar Alerta. con todos mis sentidos alerta. No porque sienta que me pueda quedar dormido, pero siento que no estoy completamente Sí, bueno, enfocado. sí, O sea, con todas mis habilidades al 100%. Sí, bueno, en mi caso realmente no estoy muy lejos del ambulatorio, estoy a Ok. 15, 20 minutos de mi casa, pero sí tengo un contexto de que tú sabes que no soy de la ciudad, Exacto. entonces muchas veces sí me ha tocado viajar a mi ciudad Ok. justo después de guardia, y son periodos de 2 y media, 2 horas y 2 horas, 2 horas y media de rodar. Y si bien nunca he tenido ninguna experiencia de que pues, haya estado a punto de quedarme dormido o algo así, sí me he dado cuenta de eso. O decimos nosotros O decimos también. que quizás mis habilidades no son el 100% las que deberían. Ujú. Y en base a esto, en estos días, un estudio que se publicó, de hecho, en el año 2023, que parte de la preocupación de que el 20% de los accidentes automovilísticos se producen con condiciones asociadas a la fatiga o a la falta de sueño. Okay, si bien hay otros factores más importantes, como puede ser la ingesta y abuso del alcohol o incluso de drogas, estas medidas están mucho más controladas por políticas públicas. Okay, sin embargo, el tema del cansancio y la falta de sueño no se le ha dado un enfoque tan grande a nivel poblacional y a nivel de políticas públicas. Este estudio en el 2023 se abocó en preguntarse qué tan cansado es muy cansado para conducir. ¿Okay? Fue una revisión sistemática en la cual se incluyeron 61 estudios. ¿Okay? Se hizo una evaluación de esos estudios en los cuales se buscó determinar cómo eran las horas de sueño previa, ¿ok? A accidentes que habían sucedido en el último mes, cuántas horas de sueño eran y cómo había sido el sueño previo comparado con índices de un manejo incorrecto o medidas incorrectas al manejar posterior a una deprivación de sueño aguda, ¿ok? En este caso se hizo una evaluación en la cual en mayor a 8 horas se tomó que el paciente estaba descansado.
entre 6 a 7 horas, el aumento del riesgo, la probabilidad de desarrollar un accidente automovilístico luego de haber dormido 6 o 7 horas es de un 30% más que un paciente de una persona que está descansada. Wow. Que hablamos de un aumento del 30% de probabilidad de un accidente, algo más grave, solamente por haber dormido 1 o 2 horas menos. Luego, si lo reducimos a menos de 5 horas de sueño, estamos hablando del doble de la probabilidad del riesgo de un paciente, de una persona, perdón, que está 100% descansado. Estamos hablando entonces de que solamente por no haber dormido adecuadamente durante una guardia, en nuestro trayecto de regreso tenemos el doble de riesgo de sufrir un accidente. Ojo, este estudio no toma en cuenta ni la calidad del sueño, que lo acabamos de decir, ni las condiciones previas al dormir. Y que hay guardias que inclusive podemos no dormir nada. Sí, bueno, puede pasar, puede suceder. Podemos estar corridos. Y que este estudio no toma en cuenta para nada las condiciones previas al sueño. Es decir, no es lo mismo estar de repente haciendo una actividad en la computadora, sentado, en la que alternaste durante todo el día. Viendo Netflix. Exactamente, que puede suceder tranquilamente y puede haber sido una de las variables del estudio, versus estar 24 horas alerta, atendiendo diferentes tipos de pacientes, diferentes sometido a una carga de estrés, y que el sueño, como lo acabas de mencionar ahorita, puede que en algunos casos no sea, pero hay casos en los que sí, no es el adecuado, el descanso no es el adecuado. Entonces nos vamos de cifras de más de 8 horas es tomado como la base de un descanso adecuado. De solo reducirlo 1 o 2 horas a 6 a 7 horas de sueño, un 30%. Y menos de 5 horas el doble de riesgo en comparación con el grupo de 8 horas. O sea que es algo que sucede. Creo que en nuestro entorno también hemos escuchado historias y anécdotas de muchos residentes, sobre todo, que han tenido accidentes posteriores a turnos médicos. Que puede terminar en una tragedia, una guardia. Exacto. Y en estos días leí algo que me pareció bien interesante, que es lo poco que se cuida al que cuida. Y, muy buena frase. Y en realidad creo que debería buscarse la forma o alternativas en que el transporte del médico después de estas guardias sea suministrado por las instituciones, porque este tipo de estudios demuestran, y todo lo que hemos visto a lo largo de la carrera, es que nos ponemos en peligro después de una guardia. Totalmente. Entonces, bueno, creo que es algo para reflexionar, es algo para tomar muy en cuenta, para cuidarnos y para intentar cuidarnos entre nosotros con este tipo de información. Y bueno, también un poco de tratar de asegurar las horas de descanso adecuadas. Claro. Porque es algo que hemos venido comentando de muchas cosas, del burnout, del estrés, de todo lo que sucede a partir de eso. Y bueno, en este caso hablamos de los trastornos que generaba la deprivación del sueño en el capítulo pasado. Cómo aumenta el riesgo de suicidio, cómo aumenta el riesgo cardiovascular, cómo aumenta el riesgo de cualquier otro tipo de trastorno psiquiátrico. Entonces es momento de abocarnos a ese tipo de cosas. Y bueno, en este punto es momento de entrar en el tema principal del capítulo de hoy. Respiro porque es el tema, yo creo que de todo lo que hemos hablado, va a ser el más polémico de todos. Pero me parece que es momento de conversar de eso y sobre todo que la medicina evoluciona y este tipo de conversaciones tienen que formar parte del podcast. como que sean 100% así, o sea, que bueno, que la evidencia nos dirá si es así o no. Exacto. Pero que busquemos soluciones. O sea, claro. Finalmente toda la intención de los estudios es buscar qué se puede hacer para que eso no siga sucediendo. Así es. Entonces cuéntame una cosa, ¿qué anécdota has tenido o qué has visto sobre el uso inadecuado de las batas en entornos no hospitalarios, no ambulatorios? Los lugares más absurdos donde yo he visto personas con bata siendo médicos. La famosa bata blanca. La he visto en supermercados, los he visto dando clases en centros comerciales. Okay. Las he visto en autolavados. Los he visto comiendo con la bata puesta y fumando, sobre todo, que creo que es lo más lamentable. Pero estos lugares absurdos creo que traduce el mal uso que se le ha dado en los últimos años. Y en México, un grupo de intensivistas desarrolló un estudio o un artículo de opinión en donde describieron cómo la bata se ha vuelto un fómite y cómo los puños de la bata y los bolsillos están colonizados con microorganismos nosocomiales como es el Staphylococcus aureus, meticilina resistente, la pseudomonas, y cómo esta colonización puede tener una relación directa con infecciones asociadas a cuidados de la salud. Me parece muy importante nombrar este artículo porque no solamente que nombraron o describieron varios artículos describiendo estas colonizaciones, sino que además tocaron puntos como
que en Latinoamérica es muy frecuente o muy común escuchar de que el médico sin la bata deja de ser médico. Y yo creo que eso es un punto a analizar y a tomar en cuenta, en que el médico no se puede despersonalizar por el uso o no uso de la bata. La bata en principio puede ser un símbolo. Es un símbolo, definitivamente. Pero es un símbolo. realmente, si tú te sientes menos médico al no utilizar la bata, tú tienes un problema de autoimagen y un problema de ego. Bueno, hay un punto objetivo que sí lo mencionamos en el capítulo pasado, y es que sí se generaba una percepción positiva Claro. por el uso de la bata. Sin En los embargo, creo que- pacientes. exacto, en el paciente. Sin embargo, creo que eso pasa por parte también de educar a la población, Claro. de que, como también nos han comentado mucho en Claro. el post, y 100% lo apoyamos, la imagen inicial está dada por muchas otras cosas más Claro. allá del atuendo. Claro. Totalmente. Y es lo que deberíamos generar. O sea, una confianza más allá de la bata, sobre todo si se termina demostrando lo que vamos a conversar ahora, Exacto. que efectivamente es un potencial agente causal de infecciones. ¿Cuáles son los datos que yo tengo sobre la bata y cómo ha evolucionado su uso en el mundo? Ok. En el 2011, el Virginia Commonwealth Medical Center planteó el cambio de uso de la bata por unos chalecos, en donde hicieron una encuesta a un grupo de residentes y preguntaron por qué realmente ellos veían útil el uso de la bata. Y muchos describieron que la bata era útil para ellos por los bolsillos. Entonces ellos plantearon que si utilizaban bolsillos en estos chalecos, iban a poder sustituir este problema de la colonización en los puños. Entonces, sustituyeron la bata por estos chalecos y se dieron cuenta de que, tomando en cuenta 3 reglas básicas de asepsia, el riesgo de infecciones asociadas a cuidados de la salud disminuía. ¿Cuáles eran estos 3 pasos? Lo primero es no utilizar uniformes por debajo del codo. Ok. O sea, no utilizar uniformes manga larga. Ujú. No utilizar corbatas, no utilizar accesorios tipo reloj. Ujú. Lavarse las manos antes y después de cada vez que evalúes a un paciente, y además plantearon el hecho de limpiar el estetoscopio con alguna sustancia que contenga alcohol cada vez que evalúes a un paciente. Perfecto. Y disminuyeron las infecciones Sí, asociadas a sobre cuidados de salud. eso hay el Reino Unido lo aplicó en el 2007 por un brote de Ok. infecciones por Clostridium. Y de hecho las cifras para el 2011 bajaron de un 8% a un 6%. Lo llaman como descubierto por debajo de los codos, que incluye Exacto. todas esas medidas que acabas de mencionar. Y si bien ellos actualmente en su momento no lograron demostrar que las medidas hayan sido la causa de la disminución de las infecciones asociadas a atención médica, realmente hubo una disminución. Habría que evaluarlo, No. si realmente cómo se puede mostrar esa causalidad, que es algo complicado, pero ante las medidas hubo una disminución, que es lo importante, Sí. finalmente. En el 2020, el Servicio Nacional de Inglaterra planteó unas guías sobre el uniforme o la ropa de trabajo, a la traducción en el español, del médico. Y te voy a leer cuáles son algunas de estas recomendaciones planteadas en base a algunos estudios que Ujú. disminuyó, cuando se plantearon estas buenas prácticas, el uso de este tipo de uniformes. Por ejemplo, utilizar uniformes por debajo del codo está prohibido. Inclusive, y lo colocan, no utilizar bata blanca. ¿Mm? Y plantean el por qué. El por qué es justamente por estas colonizaciones de agentes nosocomiales. Cambiarse inmediatamente el uniforme en cuanto esté contaminado. Muchas veces vemos, Es difícil también. vemos que la bata está llena de comida, llena de cualquier... Se ve contaminada. Exactamente. Si ya se ve contaminada, Y estamos no más se muy grave. cambia. Otra cosa, vestirse de manera adecuada para el público, o sea, para los pacientes. Ok. Esto básicamente se alinea con el estudio que mencionamos. que Que dicen que no mencionamos. es importante, por supuesto que es Claro importante. que es importante. Cambiarse el uniforme o la ropa que tengas al momento de llegar a tu trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que la ropa con la que tú llegues al hospital no va a ser la ropa con la que tú evalúes pacientes. Ese Ok. es el primer error que creo que tenemos nosotros aquí. Ujú. Probablemente por infraestructura, probablemente por disponibilidad. Claro. Pero lo ideal es que tu ropa con la que tú sales de tu casa no sea la misma ropa con la que tú comiences a evaluar 10, 15, 20, 30 pacientes Claro. en un día. Un poco disminuir lo que traes de afuera hacia el centro hospitalario. Exactamente. Utilizar identificadores. Muchas veces te preguntan el nombre
porque ni siquiera tienes algo que te identifique. Si tú siquiera trabajas Sí, bueno, en esa... puede ser una forma de sustituirle el timbre por la propia bata, Exacto. llevarlo como un identificador. Exacto. Algo que me pareció bien interesante fue la forma de lavar los uniformes. Primero, los uniformes deben lavarse dentro del centro Es lo más recomendado. y a unas temperaturas extremas para poder destruir estos microorganismos que se colonizan a partir de estar dentro de estos centros. Inclusive, lavar las máquinas que lavan los uniformes. Claro. Otra de las buenas prácticas que ellos aconsejan es no utilizar accesorios, como lo conversamos anteriormente, utilizar las prendas que te entregue el hospital. ¿Qué quiere decir esto? De que no es que tú vas a traer de tu casa la prenda que tú quieras utilizar, independientemente de que no la tengas puesta, sino que el hospital te suministra esto porque, bueno, tiene sus Y estándares. garantizar el tema del lavado, la desinfección. Entonces, estas son algunas de las prácticas que desde hace 4 años están implementando en el Reino Unido, donde se dejaron de la práctica de utilizar la bata blanca, se dejaron de la práctica de utilizar uniformes manga larga, y se han dado cuenta de que realmente han disminuido las infecciones asociadas a cuidados de la salud. Entonces creo que es bien importante que entendamos que puede ser algo que debamos implementar teniendo mayor infraestructura en nuestros países para dejarnos de prácticas que puedan realmente repercutir en el paciente. Porque Por al fin y al cabo supuesto. no tienen nada que ver con que tú te sientas más o menos médico por utilizar la bata. Tiene que ver con las buenas prácticas que tú puedas tener con alguien que está acudiendo a ti. Sí, una parte que pudiese ser un poco más complicada de llevar esto a cabo es que, por ejemplo, en el 2016 se hizo un estudio no solamente del atuendo del médico, sino de los dispositivos asociados a atención médica, y se demostró que, por ejemplo, en el caso del estetoscopio, la colonización por MRSA era del 40% y por bacterias gram negativas del 31%. Mientras que, vamos al otro lado, el teléfono con el MRSA fue de 20%, pero en gram negativos de 75%. O sea que hay dentro de la atención médica múltiples fómites. Es algo que hay que evaluar de forma macro, General, claro. ver cómo podemos enfocarlo, porque además de que la bata sí es como el principal fómite que se ha venido evaluando en los últimos años, hay otros que también que es complicado. El tema del estetoscopio, por ejemplo, no puedes cambiar el estetoscopio cada vez que vas a evaluar a un paciente. Pero lo puedes limpiar. Se puede limpiar, exacto. Ir agregando pasos a ese mecanismo para que lo eliminemos. Claro. Porque otra cosa que se planteó en otro estudio fue que compararon, ok, cómo está la bata contaminada en este momento y vamos a compararla con un uniforme de manga corta que inicia un turno de guardia, digamos 24 horas, en la mañana, que está totalmente descontaminado, se verificó que no tuviese ningún crecimiento de microorganismos en ese momento y se vio cómo este se contaminaba a lo largo de las horas de la evolución del turno de guardia. Se demostró que luego de las primeras 3 horas, ya el uniforme de manga corta tenía el 50% de la colonización de la bata. Y a las 8 horas no había una diferencia significativa entre el uniforme y la bata. ¿Ok? Entonces tenemos que, luego de 8 horas de haber iniciado un turno con un uniforme totalmente descontaminado, ya la colonización de ese uniforme era exactamente igual al de la bata utilizada. Que lo tienes que cambiar. Exactamente. O sea, tienes Entonces que hablamos cambiarlo. de que las medidas son bastante complicadas para poder limitar este impacto y que una de las limitaciones que se han encontrado en estos estudios y que es importante comentarla es que se ha demostrado que son agentes potenciales, son fómites. Están contaminados. No se ha logrado porque es complicado, como hemos mencionado, demostrarlo como agentes causales. Lo importante sería estudiar y lograr demostrar qué tan frecuente es que estos fómites terminen siendo la causa de las infecciones asociadas a la atención médica. En el próximo episodio vamos a traer una infectóloga amiguísima de la casa y bueno, no vamos a descubrir el nombre todavía, pero vamos a hablar con bueno, ella. esto sería un buen tema para debatir con ella, porque es algo que no se puede dejar de hablar, no se puede dar por sentado de que está bien seguirlo utilizando cuando en otros países con una infraestructura más desarrollada, con estudios que están dedicados a Claro. valorar este tipo de cosas, ya están implementando cambios. Y que creo que quizás no, quizás el cambio, instaurarlo ya no es posible o va a ser Claro. complicado, pero por lo menos entrar en la conversación. Entremos en la conversación, tratemos ¿Qué de evaluar hacemos nosotros y qué podemos ¿Qué cambiar podemos- en base a nuestra infraestructura? qué pasos podemos ir realizando para acercarnos a un manejo adecuado y que poco a poco esa conversación vaya a que tengamos la mejor forma disponible para llevar a cabo nuestras prácticas, que Exactamente. finalmente repercuten en los pacientes. Cuéntame una cosa, Ignacio, sabes que hemos conversado bastante estos días sobre el tema del podcast, que íbamos a hablar y todo eso,
Y me has comentado sobre tu rutina, los ejercicios y todo esto. Sí. Y aparte de eso, también sobre cómo han cambiado, se han ajustado últimamente las recomendaciones en cuanto al ejercicio en las diferentes guías por diferentes patologías, sobre todo en el tema de hipertensión y todo el cuidado cardiovascular. Cuéntame un poco de eso. Bueno, la verdad es que me he volvido un poco fan sobre motivar a los pacientes, a los estudiantes, e inclusive a mí mismo, sobre el ejercicio, cómo repercute esto en tu vida, en líneas generales, en tu autoestima, en tu estado de ánimo, en la disminución de riesgo de enfermedad cardiovascular, de enfermedad neurodegenerativa, osteoarticular. Y me parece fascinante cómo algo que parece tan sencillo puede muchas veces ser bien complejo de adaptarlo a tu vida. Y Totalmente. ¿Lo dices por algo en particular? Sí, totalmente. Entonces, particularmente desde que comencé a leer las recomendaciones de la AHA del 2018, en donde ellos sugieren que las personas para disminuir el riesgo cardiovascular e inclusive para disminuir cierto grado de presión arterial, se sugiere 150 minutos de ejercicio moderado o, como mínimo, o 75 minutos como mínimo de ejercicio vigoroso. Ellos describen ejercicio moderado como caminar, pesas o calistenia, y ejercicio vigoroso como correr, deportes como el tenis o natación. Okay. Entonces, ¿qué me parece muy para debatir o para pensar? Que cuando tú analizas 150 minutos a la semana son 2 horas y media. Y en la semana hay 168 horas. Cuando tú llevas eso a las estadísticas, estamos hablando de que el 1.48% del tiempo de la semana es a lo que tú dedicas al ejercicio. Y tiene un impacto muy positivo. Eso habla primero de que tan poco tiempo estás dedicando a eso, pero que mucho puede repercutir en tu vida. Entonces, ¿por qué me parece fascinante esto? Porque en el 2022, la revista Circulation, justamente de la AHA, publicó un estudio comparando y siguiendo durante 30 años a 2 cohortes. Una cohorte de un grupo de mujeres enfermeras y un grupo de hombres médicos y asociados a los cuidados de la salud, en donde su muestra fue de 110,000 individuos. Es un súper estudio. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Los siguieron durante 30 años y los dividieron en varios grupos. Un grupo de sedentarios, un grupo que cumplía con estas recomendaciones de las guías de 150 minutos o 75 minutos como mínimo, o aquellos que duplicaban o cuatriplicaban los minutos de ejercicio. ¿Qué se consiguieron? Uno, que aquellos que simplemente cumplían con la guía, con los 150 minutos y con los 75 de vigoroso, disminuía el riesgo de mortalidad de cualquier causa cardiovascular o no cardiovascular en un 19%. 2 horas y media de ejercicio a la semana, 19% menos de riesgo de morirte de lo que sea. Lo llevaron a solo causas cardiovasculares. 31% de riesgo menos de morirte de cualquier causa cardiovascular. Por el 1%. Exactamente. Y aquellas personas que fallecían por cualquier causa no cardiovascular, el riesgo disminuyó un 15%. Que sigue siendo muy considerable. Esos datos son buenísimos. Pero cuando llevaron esto a los grupos que duplicaron y cuatriplicaron los minutos, llevándolo a 300 de ejercicio vigoroso o 600 de ejercicio moderado, el riesgo o la mortalidad tuvo una disminución del doble. Quiere decir de que literalmente, y quiero que se escuche bien, literalmente, si tú duplicas estos números o estos minutos, tienes el doble de riesgo menos de morirte por cualquier causa. Punto. Entonces me parece fascinante cómo algo que recomendamos muchas veces tan poco en las consultas, y que de verdad yo estoy haciendo tanto hincapié en pacientes que ni siquiera tengan riesgo cardiovascular elevado, cualquier persona común y corriente, si tú simplemente adoptas un buen hábito de ejercicio, por lo menos 1 hora o 1 hora y media de ejercicio diario, por lo menos 5 días a la semana, tu riesgo de fallecer por cualquier cosa va a disminuir. Y bueno, también un punto importante es que el capítulo pasado estuvimos hablando de los trastornos del sueño. Claro. Y que las medidas no farmacológicas debían ser nuestra primera línea para el manejo de estos trastornos. Así es. Y sobre esto hay múltiples estudios. Hay uno que específicamente buscó determinar
cuál era la medida no farmacológica más eficiente para lograr el descanso más adecuado en los pacientes jóvenes. Ya en los pacientes más de edad avanzada se ha considerado que el ejercicio aeróbico es la medida más efectiva para que estos pacientes puedan llegar a tener un descanso más adecuado durante las noches y una medida farmacológica más efectiva, no farmacológica más efectiva. Pero en el caso de los pacientes jóvenes, algo no tan estudiado. En este caso fue un estudio de revisión sistemática que incluyó 21 estudios en los cuales ellos evaluaron diferentes medidas no farmacológicas para ver cuál de estas tenía una repercusión más positiva en el descanso en las noches de estos pacientes que tenían trastornos del sueño. ¿Cuál crees tú que es el mecanismo, digamos, el factor más importante en esto? Que simplemente el ejercicio te va a inducir y va a liberar una serie de neurotransmisores que te van a llegar a dormir mejor. Es tan sencillo como eso. El ejercicio de fuerza, en este caso de resistencia en los pacientes jóvenes, como factor aislado, es el factor más importante para lograr, como medida no farmacológica, mejorar el descanso nocturno en los pacientes con trastornos del sueño. Y con esto, todos los beneficios que hemos hablado de los pacientes que tienen trastornos del sueño, que vas a evitar un efecto negativo de eso. ¿Okay? Y vas a evitar además darle al Palazolam. Este estudio complementa eso que tú estás mencionando. Habla de que a mayor intensidad y mayor frecuencia de este ejercicio, mayor va a ser el efecto positivo que va a tener el ejercicio en su vida. Es decir, aquí vamos a empezar desde ahora, también vamos a mencionarlo, a tener regularmente artículos que hablen sobre los efectos positivos del ejercicio en las diferentes áreas de la medicina. Y cómo tenemos que hacer promoción, porque finalmente es una promoción de la salud. Es más, yo creo que una de las personas que le cuesta más hacer ejercicio soy yo. Y también a partir de todo esto voy a empezar a integrarlo en mis rutinas diarias porque es necesario y está demostrado su efectividad. Y además cuando ves cualquier tipo de manejo de cualquier tipo de enfermedad crónica, la base de la pirámide siempre está una buena alimentación, probablemente con una dieta mediterránea y cumplir con estos requerimientos del ejercicio. Es vital. Y además, por supuesto, esto va a llevar a lo que estamos hablando del sueño, que también es un factor de ambiente que va a mejorar el pronóstico de estas enfermedades. Por supuesto. Y como siempre, vamos a cerrar con un mito que tenemos que tumbar, derribar, destruir, comentar realmente. Este mito va a ser literalmente como lo de la bata, va a ser bien polémico porque actualmente es algo que inclusive a nivel... Lo he visto sobre todo en el país y lo he visto en la ciudad sí lo he visto en otros países, pero en Venezuela hay bastante está en abundancia de estas medidas, de este mercantilismo sobre este tema que no está adecuado y que debería estar respaldado por base científica cuando... Bueno, vamos a ver qué dice la evidencia. El mito de hoy no es más que el uso de multivitamínicos, ya sea por tabletas, cápsulas o ahora que existe esta nueva modalidad en sueros de infusión parenteral. ¿Qué ocurre? Una de las frases más comunes es que venden que estos sueros tienen unos componentes antioxidantes y antiinflamatorios que van a hacer de que la vida de la persona sea mejor. Te va a dar energía, aumentar tus defensas y etc. Y bueno, realmente, ¿cuál es la verdad sobre esto? La Sociedad Americana de Nutrición publicó en el 2022 el estudio más grande desarrollado en multivitamínicos, ¿ok? La muestra fue de 21,000 individuos, en donde el objetivo, no son dos, en donde el objetivo fue comparar placebo con el uso de multivitamínicos para valorar el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular o cualquier enfermedad oncológica. Ok. ¿Qué se dieron cuenta, José? ¿Qué crees tú? Bueno, dímelo, ilústrame. Se dieron cuenta de que no había diferencias estadísticamente significativas. Si usabas multivitamínicos o placebo, no ibas a modificar el riesgo cardiovascular ni el riesgo de desarrollar cualquier enfermedad oncológica. Es lo mismo, ¿ok? Entonces, es un placebo. Seguimos. Eso iba. Hay más información. La USPS Task Force en el 2014 y lo reafirmó en el 2022 que desarrollaron una guía en donde demuestran y en donde ratifican que el uso de multivitamínicos no está sustentado en ningún estudio para que ellos puedan recomendar su uso de forma regular en pacientes adultos sanos. Además, en esta misma guía, ¿qué sugirieron? Primero, que la administración de vitamina A
sola en pacientes con hábito tabáquico o antecedente de tabaquismo, más exposición crónica a asbesto, aumentaba el riesgo de cáncer de pulmón. Entonces, queremos decir que la administración de vitaminas, no llamemos multivitamínicos, sino vitaminas aisladas, también no es inocuo en algún tipo de paciente. Sobre todo que no tiene el efecto protector que te están vendiendo. Exacto. Ahora, esta misma guía, en este mismo año, publicó que la administración o el consumo de vitamina E en pacientes que tomen anticoagulantes aumentaba el riesgo de sangrados. Producía un efecto de sinergismo, ¿ok? Entonces ya tenemos por ahí otro efecto que no es inocuo. Pero ahora bien, algo que venden mucho también es el uso de la vitamina C. Que es el más utilizado. No es multivitamínico, sino también aislado. ¿Qué demostró o qué recomienda UpToDate? Primero, que la vitamina C en uso crónico puede aumentar la excreción de oxalato. Y el oxalato, para los que no lo conocen, va a ser una de las principales causas, o en sus concentraciones elevadas, al ser excretado, de litiasis renal. De cálculos de riñones. Entonces, por ahí tampoco es inocuo. No solamente eso, sino que generalmente los hábitos no son tampoco consultados por estas personas que te venden el multivitamínico. Exacto. No te preguntan ni si tienes antecedentes de enfermedades, ni qué fármacos tomas, sino aplicar el multivitamínico como un milagro. ¿Qué otra cosa se planteó de la vitamina C? Que disminuía el riesgo de enfermedades respiratorias, sobre todo de resfriado común, y que acortaba, además, ya cuando tienes la enfermedad, el intervalo o el tiempo clínico sintomático del resfriado. Se dieron cuenta, Cochrane publicó un metaanálisis en donde esto también lo desmiente. ¿Ok? Caemos en la última, que para mí creo que es lo más importante. Que es el más reciente. Exacto. Para mí creo que es lo más importante. Que las personas que no se encuentran en cirugía bariátrica, consumo crónico de metformina, consumo crónico de inhibidores de bomba de protones, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, desnutrición severa, adultos mayores que vivan en residencias, enfermedad inflamatoria intestinal, pacientes que estén sometidos a diálisis o a nutrición parenteral, residentes de países nórdicos por su poca exposición a luz ultravioleta y la síntesis de vitamina D. Además, niños en países de vía de desarrollo con alto riesgo de déficit de vitamina A o aquellos que tengan trastornos congénitos del metabolismo de las vitaminas. En fin, criterios. Y las gestantes, por supuesto. Si tú no te encuentras en este grupo, que un médico te sugiera o te prescriba un multivitamínico, lo único que te está prescribiendo, y quiero que quede claro, es un placebo. Totalmente. Porque es que, además que tiene un efecto que también es algo psicológico, pero que finalmente te da como un boost de superpoder a la persona que cree que eso finalmente le va a hacer inmune a todo. Y hace que finalmente se exponga o que descuide hábitos que sí lo van a mejorar, como el hábito del ejercicio, los cambios nutricionales, dejar el hábito tabáquico, el consumo incluso de drogas, solamente por estar administrándose un multivitamínico. Y riesgo de osteoporosis. Además. Pero bueno, si no estás en este grupo, realmente los multivitamínicos, como lo hablamos anteriormente, son básicamente un placebo. Entonces, creo que con esto es bueno que lleguemos a la conclusión del capítulo de hoy. Fue un capítulo bien polémico, pero creo que justamente desmitificando este tipo de prácticas es que podemos hacer medicina de alto nivel. Aprovechamos igualmente de anunciar que nuestro próximo capítulo es con una invitada. Va a ser nuestra primera invitada femenina en el podcast. Así es. Queridísima por la casa, infectólogo, no vamos a decir el nombre. Y bueno, estaremos discutiendo algunos de estos temas que estamos conversando el día de hoy con ella, para que, una voz de la experiencia y una voz certificada en el área nos dé y nos ilustre un poco sobre qué medidas podemos mejorar y aplicar en estos casos. Así es. Muchas gracias a todos. Realmente su apoyo siempre ha sido muy valioso para nosotros. Y por supuesto a Despachos Médicos por ser el promotor de este podcast y por vender insumos médicos desde hace 39 años. Gracias.